Hola a todos, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Cuando una sociedad, una familia o una persona está en crisis cualquiera que sea, lo más común es anhelar libertad, es expresar el deseo de salir pronto de esa situación para, como se suele decir, poder volver a la normalidad. Y es común también que tal anhelo o deseo esté acompañado de promesas de cambio de vida y desde luego de gratitud al Creador por el favor recibido. Tal parece ser ese el deseo del pueblo de Israel mientras estuvo cautivo. Volver a su tierra se convirtió para ellos en una posibilidad soñada, como dice la Biblia en el Salmo 126. Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad a Sión, nuestra boca se llenará de risa y la lengua de alabanza. Pero, ¿qué impide a veces esa determinación? ¿Cuál pudo ser el obstáculo para que en la práctica no se diera esa buena intención? El mismo texto del Salmo 126, versículos 1 al 3, en la versión Biblia del Peregrino, no se habla de un simple anhelo a futuro, sino de un hecho ya cumplido. El texto dice: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía estar soñando. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantos alegres. Hasta los paganos se comentaban: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Aconteció en medio de la cautividad, el pueblo de Israel anhelaba estar en libertad para venir a alabar a Dios, pues entendieron que en condiciones de esclavitud no era posible hacerlo. Así como se lee en el Salmo 137, que ante la petición de sus captores para que cantaran los cánticos de Sión, ellos respondían: ¿con qué ánimo vamos a cantar y alegrarnos si estamos cautivos? Pero como un acto de fe y a la vez como un reto existencial, dijeron: que se me pegue la lengua a mi paladar si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si no es ella mi preferente asunto de mi alegría. En otras palabras, si no es Dios mi prioridad, que nunca jamás tenga yo vida para bendecirlo. Pero sorprendentemente, al regresar, cambiaron de parecer, ya que el anhelo que tenían por el templo y las cosas sagradas se desdibujó. Primó más el interés personal y material que los intereses comunitarios, espirituales y de búsqueda de Dios. El ejemplo de esta forma de comportamiento y las contradicciones que se presentan al anhelar una cosa y hacer otra totalmente distinta se deja ver en lo que aconteció con el pueblo de Israel y cuyo relato lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, digamos que esa fue la elaboración que en su momento hicieron según su parecer y la decisión que tomaron. Pero veamos cuál fue la respuesta de Dios al respecto. Los versículos 3 y 4 del mismo capítulo 1 del libro de Ageo dice así: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Por supuesto, refiriéndose a la condición de deterioro en que se encontraba el templo. Y aquí va el vehemente llamado de Dios que les dice: ustedes han atesorado y arreglado cada quien lo suyo propio, pero en lo que respecta a los temas de la espiritualidad y la fe, han sido negligentes, se han olvidado de hacer conforme a lo que habían propuesto tan pronto como tuvieran la oportunidad de regresar. Y es que cuando se está inmerso en algún problema, con el ánimo de superarlo y salir pronto de esa situación, se suelen hacer promesas hasta de piedad y espiritualidad. Sin embargo, hay muchos que solo se acuerdan de Dios en los momentos difíciles, pero cuando pasa la prueba, se olvidan de Él y se van tras sus propios intereses. Con el propósito de tener una referencia más amplia y colocar en contexto este tema y lo que dice el relato, les quiero hablar brevemente del marco histórico de lo narrado en este texto. Pocos años antes de la profecía de Ageo, Ciro, rey de Persia, permitió el retorno de miles de judíos desde Babilonia hasta Judá. Se estima que esto sucedió entre los siglos VI y siglo V a.C. Aunque los judíos comenzaron a reedificar el templo aproximadamente unos 16 años antes, la oposición de los pueblos vecinos los intimidó y ese hecho los llevó a abandonar la obra. Vale la pena decir que la característica del ministerio de Ageo, entre otros profetas de la época, es la de animar al pueblo a reconstruir el templo, pero como vemos, ese hecho no se llevó a cabo, posiblemente porque la expectativa de volver y más exactamente la algarabía de estar nuevamente en tierra propia, fueron distractores que los llevaron a perder el objetivo inicial, tanto que cada quien dio prioridad al arreglo de su propia casa, dejando de lado la reconstrucción del templo de Dios, que asociándolo con lo que puede estar pasando hoy, se podría decir que los deseos personales y materiales opacan la posibilidad de ocuparse mejor en lo espiritual. Y digamos aquí, ¿qué tanta falta hace este tipo de ministerios como el profeta Ageo? Ministerios que animan al pueblo a restaurar la condición espiritual. Es por ello que se da entonces el contundente mensaje de Dios al pueblo, para que no se desentienda del compromiso de sacar adelante la reconstrucción del templo como señal de retomar el culto a Dios. El llamado del profeta no se hace esperar. En el mismo libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 8, dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y es que a pesar de todo lo que se sucede a diario y las dificultades que se presentan, el anhelo por la casa de Dios y la motivación para congregarse no es como se podría pensar. Sorprende incluso que para algunos creyentes el programa de la iglesia no es prioridad. El decir de otros es: no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo muchas otras cosas que hacer y sencillamente no tengo la posibilidad de orar, no tengo la oportunidad de leer la Biblia, definitivamente lo dejo para después. Sin embargo, hermanos, se debe reconocer aquí, y haciendo justicia con el pueblo de Israel, que las condiciones que enfrentaban en ese momento no era nada fácil. Así lo podemos leer en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, versículos 14 al 18, que dice: los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón,
Nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado y zorras andan por él. Literalmente, y por la circunstancia que se está viviendo hoy en el mundo, sumado a la necesidad de confinamiento obligatorio, es posible que los ancianos no se vean en la puerta y los jóvenes hayan dejado de alegrarse también. Hasta se podría decir que se tiene como una celebración represada por mucho tiempo, por muchos factores que no han hecho posible llevarla a cabo. Pero pienso que nada es excusa como para no asimilar y disfrutar la presencia de Dios en su templo que según la Biblia corresponde a cada uno de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16 dice: porque vosotros sois el templo de Dios. Valdría la pena preguntarse, ¿para qué se quiere volver a la normalidad si los intereses siguen siendo los mismos de antes? Avaricia, codicia, envidia, egoísmo, poco espíritu de colaboración, es decir, lo de siempre. No se piensa en el bien común y menos en agradar y alabar a Dios, sino en el beneficio personal. Muy parecido a la condición descrita en el relato bíblico es lo que sucede en la sociedad contemporánea. Personas llenas de muchas cosas y en el mejor de los casos hasta con buena práctica religiosa, pero metafóricamente hablando, con una vida sin sentido, una vida en ruinas, tal como se encontraba el templo en aquel entonces, que se encontraba en ruinas. Gente entretenida en un saber intelectual, que no es malo, pero olvidando ciertamente lo más importante, el ejercicio devocional y espiritual para salvación. Esta manera de proceder es más común de lo que parece. Es la tendencia a resolver los problemas por medio de las cosas materiales antes que echar mano del recurso de Dios. La gente dice: déjame primero arreglar mis problemas, deja que primero solucione algo en la casa, es que estoy intentando resolver algo en mi familia, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Luego sí iré a la iglesia, después buscaré ayuda cristiana. Pero a todas luces se trata de una postura muy equivocada. La idea es: los problemas espirituales y aún físicos no se resuelven por vía de intentar hacer la propia voluntad y menos buscando las cosas comunes y corrientes, sino haciendo la voluntad de Dios. Es asumiendo la vida desde un orden espiritual ajustado a lo que dice su palabra. A propósito, retomando la enseñanza de Jesús, el Evangelio de Mateo del capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no son las cosas materiales ni los simples conceptos religiosos, sino la plena disposición para honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Entendiendo, claro está, que al hablar de reparar la casa o el templo de Dios, es hacer referencia a un principio comunitario, pues por muy importante que sea el arreglo de la propia casa, esa figura se reduce solo a algo personal y a un beneficio particular, mientras que si hablamos del templo, es representar o referirnos al lugar de todos. Templo es la comunidad que alaba a Dios, donde Él se hace presente para salvar.
Así que reconstruir el templo de Dios se refiere a restaurar la vida. Vida que, por cierto, ha sido afectada por muchos factores adversos y extraños que a veces pasan desapercibidos, pero de los cuales hoy, afortunadamente, nos estamos sanando y salvando. Estimado oyente, la práctica espiritual y búsqueda de Dios es un ejercicio que no se debe posponer. Es algo que se debe hacer desde ahora. Y retomando el término que se repite hoy con frecuencia, eso sería para nosotros el verdadero sentido de volver a la normalidad, o como lo dicen algunos más, la nueva normalidad. Se trata entonces de tomar la sabia decisión de volver la mirada a Dios para decir como el escritor del libro de los Salmos, en el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¡Qué maravilloso salmo! ¡Qué maravillosa palabra! Aquí la propuesta es que todo lo que yo anhele y lo que prometa se vea plenamente reflejado en lo que hago, en lo que vivo, en lo que practico. En este caso es vivir para servir siempre y agradar a Dios. Pidamos en oración que el Señor nos ayude a restaurar la vida partiendo de un arrepentimiento y una entrega sincera a su nombre. El llamado, por tanto, es a que el ser humano, desde su condición profunda, se entregue a Dios, se entregue a su Creador. No son los conceptos religiosos y mucho menos las cosas materiales. Es la dedicación absoluta para llenar la vida de la verdad de Dios. Oremos. Padre eterno, su palabra nos da convicción espiritual para que nuestra esperanza esté puesta en ti, Señor. Anhelamos, por tanto, oh Dios, libertad plena para poder servirle con alegría, con decisión. Pedimos tu dirección para sobreponernos a los intereses egoístas de este mundo y hacer la buena obra de restauración del templo que es nuestra vida. Que de esa manera, Señor, podamos alabar y glorificar su nombre santo. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.